Bienvenidos a esta inmersión profunda en los inicios del fútbol mexicano. Los primeros pasos. Exactamente. Un tema fascinante. Hoy nos enfocamos en la era amateur, de 1925 a 1926, Ah, la época amateur. basándonos en un artículo Historia del fútbol en México. Época amateur 1925-1926. Lo encontramos en un sitio web dedicado a la historia del fútbol mexicano. Interesante. Muchos creen que todo comenzó en la capital. Sí, pero este artículo nos muestra una realidad diferente. Mucho más amplia. Exacto. Prepárense para un viaje a través de las ligas regionales, Y algunos datos sorprendentes. sobre cómo el fútbol echó raíces en la cultura mexicana. Lo que más me llama la atención es la fuerza de las ligas fuera de la capital. ¿Ah, sí? La Liga de Occidente, por ejemplo. Con sede en Guadalajara. Exactamente. No solo estaba bien organizada, ¿Sería? sino que también rivalizaba en talento con la Liga de la Ciudad de México. Guadalajara, una cuna de futbolistas. Imaginen la emoción de sus partidos Equipos de Guadalajara viajando a la capital. para demostrar su valía. Y no podemos olvidar a Veracruz, Veracruz. otra potencia futbolística de la época. De verdad. De hecho, Orizaba, una ciudad en Veracruz, Orizaba. fue la primera campeona de un torneo oficial en México. Caray, no lo sabía. Increíble, ¿no? Y la calidad de los jugadores, Ah, sin duda alguna. comparable a la de la capital. Algunos cronistas deportivos de la época Ajá. comparaban el nivel de juego de Occidente y Veracruz con el de la Ciudad de México. Interesante. Imagínate la rivalidad. Debió ser intensa. Sin duda. Cambiando de región, el artículo también habla de Guanajuato. Guanajuato, un lugar donde el fútbol echó raíces temprano. ¿En serio? Irapuato fue pionera. Irapuato. Fundaron su primer club en 1911, 1911. mucho antes que otras regiones. Increíble. Y no solo eso, tenían varios clubes importantes, Ah, sí. el Mutualista y el Tigres, El Mutualista y el Tigres. demostrando la pasión temprana por el deporte. Fascinante como el fútbol se convertía en un fenómeno social. Sin duda. ¿Y León? ¿Cuándo entra en escena? León llega un poco más tarde, Más tarde, en 1922, 1922. pero rápidamente desarrolla una afición apasionada. Así. De hecho, en 1924 organizan su primer campeonato amateur oficial Wow. con equipos como México, Iturralde, Obrero, Nacional, Hidalgo y León Atlético. Impresionante. Guanajuato tenía todo para ser un semillero de talento, Exactamente, esos primeros campeonatos fueron la semilla. de la prominencia que la región alcanzaría después. Sin duda. Y hablando de regiones con una identidad futbolística fuerte, Ajá. el artículo menciona el auge del fútbol en el norte, El norte. especialmente en Nuevo León, Nuevo León. La Liga Amateur de Nuevo León se fundó en 1922. 1922. Es curioso, los primeros partidos, allá por 1918, Ajá. se jugaban en un campo llamado El Hipódromo, El hipódromo. cerca de la antigua vidriera Monterrey. Qué imagen tan vivida. ¿Quiénes eran los protagonistas? Los pioneros fueron equipos como el Atlas, el Instituto Lawrence y el Colegio Civil. Nombres históricos. En 1922 se formaliza la primera liga, Ajá, con la participación del Atlas México, Club de Fútbol Monterrey y el Colegio Civil. qué recuerdos. ¿Y se sabe algo del primer partido de esa liga? Claro, fue un empate sin goles entre el Colegio Civil y Monterrey. Un comienzo un poco tímido. Sí, pero el fútbol en Nuevo León no haría más que crecer. Un crecimiento que culmina con la fundación de la Asociación de Fútbol de Nuevo León en 1936. Exacto. Y su primer campeonato de ese mismo año. Impresionante cómo el fútbol se expandía por todo el país. Y hablando de expansión, la comarca lagunera tiene una historia particular. La comarca lagunera. El artículo menciona que el fútbol en esa región tiene sus raíces en la inmigración española. Ah, sí. Durante la Revolución Mexicana, Qué interesante. un grupo de jóvenes españoles, en plena revolución, Ajá. formaron un equipo llamado Victoria. Imagina la pasión por el deporte para organizarse en un momento tan convulso. Increíble. ¿Y qué hay del equipo nacional? Ah, el Nacional estaba formado por mexicanos nativos, Ya veo. lo que creó una rivalidad única, Así. una guerra civil en el campo de fútbol, Españoles contra mexicanos. en un contexto histórico tan particular. Una historia para contar. Y parece que la escena futbolística en la región siguió creciendo. Así es. Para 1919 ya se habían sumado equipos como el Santa Teresa y el Club España de la Laguna, El Santa Teresa y el Club España de la Laguna. enriqueciendo aún más el panorama. Ya veo.
Lo interesante es que el Nacional fue reforzado en varias ocasiones por jugadores de Guadalajara, Jugadores de Guadalajara. lo que demuestra cómo el fútbol conectaba a diferentes regiones del país. Es fascinante ver cómo la inmigración, la identidad nacional y el orgullo regional se entrelazaron en el desarrollo del fútbol mexicano. Una verdadera mezcla de culturas y pasiones, sin duda. La historia de la comarca lagunera nos muestra las poderosas fuerzas sociales que estaban en juego en el desarrollo del fútbol mexicano. Exactamente. Hasta ahora hemos explorado Occidente, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León y la comarca lagunera. Y todo esto antes de llegar a la Ciudad de México. Parece que la historia del fútbol mexicano es mucho más rica y diversa de lo que muchos imaginan. Sin duda. Y eso es solo la punta del iceberg. ¡Qué emocionante! No puedo esperar a seguir descubriendo más. Pues no te preocupes porque aún nos queda mucho por explorar. Genial. Nos vemos en la segunda parte de esta inmersión profunda. Y ahora nos adentramos en la capital, La Ciudad de México. el corazón del fútbol mexicano. Ya sabemos que existía una liga organizada, Por supuesto. pero me intriga saber qué más sucedía. Bueno, la era amateur en la capital también estuvo llena de sorpresas. ¿Ah, sí? Entre 1925 y 1926 surgieron nuevos equipos, Nuevos equipos. desafiando el orden establecido. Rivalidades. Me encanta. Uno de los más importantes fue el Club Deportivo Internacional, Es internacional. fundado por exjugadores del España y el América. Interesante. Este equipo irrumpió con fuerza ¿En serio? y logró romper la hegemonía del Club España, El Club España. que había dominado la liga por años. Un cambio radical. Y la afición. El Internacional cautivó a la afición ¿De verdad? con su estilo de juego dinámico Ajá. y la garra de sus jugadores. Interesante. Esto creó una nueva dinámica en la liga, Que veo. elevando el nivel de competencia, Suena emocionante. sin duda. ¿Qué otros equipos dejaron huella en este periodo? Bueno, otro equipo que marcó la época fue el Germania, El Germania, formado principalmente por jugadores de origen alemán. de origen alemán. Su disciplina táctica Ajá, y organización ya veo. los convirtieron en un rival formidable. Qué interesante. El fútbol ya atraía a jugadores de diferentes orígenes. Por supuesto. El Germania aportó una nueva visión. Sin duda, la influencia del fútbol europeo se hacía notar, El fútbol europeo. particularmente el alemán. ¿Te veo? Y no podemos olvidar al Asturias, Asturias. un equipo con una fuerte identidad obrera, Ajá. que también disputa el título con gran pasión. Teníamos al Internacional desafiando al España, al Germania con su estilo europeo y al Asturias representando a la clase trabajadora. Una mezcla explosiva. De estilos y rivalidad. Exactamente. La Liga de la Ciudad de México era un crisol de talentos y pasiones. Un reflejo de la diversidad del país. Sin duda. Y todo esto ocurría en paralelo a las vibrantes ligas regionales. Es cierto. El fútbol unía a personas de diferentes orígenes. Bajo una misma pasión. Y este espíritu de unión se vio reflejado en la creación de la selección nacional. La selección nacional. En 1923, México formó su primer equipo representativo. Para competir internacionalmente. Un hito histórico. ¿En qué torneos participó? La primera gran prueba llegó en los Juegos Centroamericanos de 1926, Los Juegos Centroamericanos de 1926. celebrados en la Ciudad de México. En casa. Imagínate la emoción. Ver a tu selección nacional compitiendo por primera vez en un torneo internacional. Un momento único. ¿Y cómo les fue? Déjame decirte que la selección mexicana hizo historia. Historia. Conquistaron la medalla de oro, La medalla de oro. venciendo a Cuba en la final. Impresionante. Un triunfo que resonó en todo el país. Un antes y un después para el fútbol mexicano. Exactamente. La victoria demostró al mundo el talento y la pasión de México. Y seguramente inspiró a toda una generación. Sin duda. Y no solo eso, impulsó la popularidad del fútbol aún más. Increíble cómo este periodo amateur sentó las bases para el fútbol profesional. Vemos cómo las rivalidades, la pasión, la organización de ligas y la creación de la selección nacional fueron claves. Para la profesionalización del deporte. La era amateur fue fundamental para forjar la identidad del fútbol mexicano. Un periodo de aprendizaje de pasión pura Y gracias a ese legado, el fútbol mexicano pudo dar el salto. hacia el profesionalismo. Exactamente. Retomamos nuestra inmersión en la era amateur. Un periodo clave para el fútbol mexicano. Como hemos visto, sentó las bases para el nacimiento del fútbol profesional. Exacto, ya exploramos las ligas regionales. Guadalajara, Veracruz, Guanajuato. Nuevo León, la comarca lagunera.
Y la emocionante escena en la Ciudad de México. El fútbol se arraigó en todo el país. Y es en la capital donde comienzan los cambios hacia la profesionalización. La capital. A medida que la popularidad crecía, surgían nuevas necesidades Ya veo. que la estructura amateur no podía satisfacer. Claro, con más afición y atención mediática. Exactamente. El fútbol ya no podía ser informal. ¿Cuáles fueron esos cambios? Buena pregunta. La organización de los torneos, por ejemplo, Ajá, la gestión de los equipos, claro. la atención a los jugadores. Tiene sentido. Todo requería un enfoque más profesional Los clubes necesitaban recursos. para cubrir gastos, Por supuesto. mejorar las instalaciones, Ajá. atraer a los mejores talentos, El fútbol se convertía en un espectáculo más grande. con mayores exigencias. ¿Y cómo se financiaban los clubes en esta época? Bueno, la idea de cobrar entrada a los partidos, Cobrar entrada. algo impensable en la era amateur, Ya veo. comenzó a tomar fuerza, Generar ingresos para los clubes. permitiéndoles invertir en su desarrollo. Un cambio radical. Sin duda. Y los jugadores, ¿Cómo reaccionaron? Para muchos, la profesionalización era un sueño, un sueño. vivir de su pasión, Claro. enfocarse en su desarrollo deportivo. Mejorar su nivel de juego. Exactamente. Y ya no solo jugarían por amor al deporte. Sino como profesión. ¿Y cuándo se da el salto definitivo? El parteaguas llega en 1943, 1943. con la fundación de la Liga Mayor, La Liga Mayor. la primera liga profesional de México. Un momento histórico. ¿Qué equipos participaron? América, Asturias, Atlante, Guadalajara, León, Marte, Moctezuma, España, Veracruz y Atlas. Nombres que resuenan hasta hoy. La era amateur sentó las bases para este salto. Los torneos regionales, las rivalidades, la pasión de la afición. Todo contribuyó a este momento. La época amateur, un periodo de aprendizaje de pasión pura Gracias a ese legado, el fútbol mexicano dio el salto hacia el profesionalismo. y se convirtió en el fenómeno que es hoy. Una historia llena de momentos memorables Personajes icónicos. y un amor por el fútbol que ha trascendido generaciones Hemos explorado las raíces del fútbol mexicano. hasta el nacimiento del profesionalismo. Este es solo el comienzo. Los invitamos a seguir explorando esta rica historia. Una historia llena de pasión, talento y momentos inolvidables. Gracias por acompañarnos en este viaje Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión. en la era amateur del fútbol mexicano. No olviden dejar sus comentarios Suscribirse a nuestro canal y compartir este episodio. con otros amantes del fútbol. Hasta la próxima. Hasta la próxima.